Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Diario Salud 2 por el Nuevo Diario TV, como cada miércoles de 6 a 7 de la tarde. Aquí les saluda María Santana, tengo por aquí a Miguel Sainz y a un invitado muy especial que es el doctor Miguel Arias, quien viene a hablarnos. Él es director de SEDISA y viene a hablarnos de los 25 años de esta institución. Vamos a tener también a la licenciada Ayaibex Montaz, que nos viene a hablar de mindfulness aplicado a la psicología. La tenemos por ahí. Recuerden que pueden hacer sus preguntas sobre este tema en vivo para que la invitada les responda. Recuerde también seguirnos en las redes sociales como Diario Salud 2. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? Tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, háblenos de esa trayectoria de SEDISA, doctor. 25 años. 25 wow. años, el Centro de Diagnóstico Especializado SEDISA fue fundado en el año 1993. Unos 20 médicos especialistas fueron los principales responsables de aquel proyecto. En aquel tiempo, pues era un centro pequeño, nos dedicábamos exclusivamente a estudios de ecocardiografía, sonografía, prueba de esfuerzo y Holter. Durante el paso de los años, pues nos hemos ido desarrollando y ya hoy, pues SEDISA cuenta de un local principal, 5 sucursales y aproximadamente estamos haciendo unos 250.000 estudios de diagnóstico por año. Básicamente nos dedicamos a estudios ya muy especializados como son de gammagrafía, estudios que tienen que ver con hueso, tiroides, riñón, los estudios de SPECT cardíaco, que son los estudios de perfusión miocárdica, estudios de resonancia magnética especializada, principalmente angioresonancia, resonancia del corazón, resonancia de próstata y de hígado. Conducimos 2 programas muy novedosos, un programa que tiene que ver con la investigación de la cardiotoxicidad, principalmente el daño que produce sobre el corazón los procedimientos de quimioterapia y de radioterapia. Se trata de detectar tempranamente eso, de tal manera que el paciente pueda adoptar una terapia preventiva o también que pueda modificarse el protocolo. ¿Qué ocurre? Que hasta hace poco tiempo los pacientes que padecían de cáncer pues tenían todo un proceso de terapia y de radioterapia muy exitoso, se sanaban del cáncer, pero finalmente entonces padecían del corazón y morían de insuficiencia cardíaca. Hoy, con estos programas preventivos de cardiotoxicidad, podemos detectar tempranamente eso. Otro programa muy novedoso es un programa preventivo para pacientes sanos, personas que no tienen ninguna enfermedad. Entonces, en un plan de salud, nosotros le hacemos todos los procedimientos establecidos para su edad, de tal manera que podamos detectar si hay enfermedad y si no la hay, darle las recomendaciones para que puedan mantener su salud. Ah, pero perfecto. Bastante innovaciones. Hablábamos de algo que es un poco peculiar y es la sociedad que tienen ustedes en SEDISA. Poco peculiar no, sino poco común. Poco común, sí, es un poquito interesante ver que hay tantos doctores detrás de esta entidad y la relación que llevan también, como usted nos hablaba fuera de cámara. Hablen un poquito de eso. Hoy somos un poquito de socios, es decir, la sociedad ha ido creciendo durante el paso de los años, principalmente por la inversión de nuevos capitales. Nuestra empresa es totalmente propiedad de médicos o ya de diferentes especialidades. Y nada, lo que hemos puesto internamente son las reglas claras de juego, procesos claros, funciones claras y respeto entre todos los socios, de tal manera de que la operación de la empresa, el trabajo diario, pues es una cosa y la parte que tiene que ver empresarial, de inversión, es otra cosa. Y mediante eso hemos podido lograr tener un éxito en cuanto a que ninguna de las dos interfiera una con la otra. Y eso nos ha logrado dar buenos resultados. Perfecto. Eso es, para celebrar este cuarto ya de siglo, ¿qué tienen previsto hacer ustedes? Sí, hemos tenido pues un conjunto de actividades. En el día de ayer se celebró una misa que es tradicional en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, donde nosotros no solamente rendimos tributo a los fundadores, sino que también recordamos a aquellos que nos acompañaron en aquel momento y que han fallecido. Principalmente de los fundadores, 2 médicos hoy no nos acompañan,
que son el doctor Miguel Oscar Lara y el doctor José Joaquín de la Torre. Luego la actividad central del aniversario es una cena de gala el próximo viernes en el Hotel Embajador, en el Gran Salón del Hotel Embajador, donde pues se van a juntar socios, médicos, técnicos, empleados, médicos, asociados, clientes, amigos relacionados y todo el que algo tiene que ver con SEDISA en este momento. Celebración. Una gran celebración de estos 25 años. Claro, y bien merecido, una trayectoria. Realmente lo felicitamos porque el aporte que han hecho para la medicina en general en República Dominicana ha sido muy exitosa. Yo siempre aplaudo a todos los médicos que tienen ese emprendimiento con una visión de servir. Realmente todas las interacciones de ustedes son atienden con todos los seguros, son muy abiertos y es masivo el apoyo que le ha dado la población y al fin y al cabo eso es salud porque ustedes están haciendo preventivo y están haciendo también de diagnóstico. Diagnóstico y es sumamente importante que hayan ese tipo de instalaciones y no solamente en Santo Domingo, sino que se han extendido en todo, parte del territorio nacional. Parte del territorio, sí. O sea que felicidades, nosotros felicitamos y le auguramos mucho éxito, que tengan 100 años más, 125 años más y demás. No, y a ustedes darles las gracias por la oportunidad que me dan de compartir con toda la teleaudiencia por las redes sociales que tienen ustedes. Muy para nosotros un placer poner Diario Salud en su casa y también aquí en el Nuevo Diario. Muchísimas gracias por venir. Y le agradecemos el servicio y el sacar tiempo para venir a contarnos de buenas nuevas. Pues muchas gracias. Señores, muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes unos mensajes de nuestros patrocinadores y nos va a acompañar en breve entonces la licenciada Ayaibex Montaz. La licenciada Montaz. Así que nos vemos ahora en un ratito. Philadelphia International Medicine, PIM, provides international patients and physicians with access to an unmatched network of world-renowned doctors, surgeons, and hospitals that deliver personalized medical, surgical, and rehabilitative care ranked among the best in the world. Since 1999, Philadelphia International Medicine has helped patients and physicians from around the globe eliminate the guesswork, planning, and anxiety of finding and connecting with doctors and hospitals ranked among the best in the world. With 8 hospitals, 2 medical schools, 2 cancer centers, and hundreds of top doctors, only PIM can bring you into its medical family with one easy phone call or email. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Buscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde Internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra tu médico. Bueno, ahí estábamos viendo a esa plataforma muy innovadora de Buscamed, donde usted puede encontrar los mejores doctores, las citas. Para los doctores también pueden organizar sus citas con los pacientes, ya ustedes saben. Buscamed.do. Aquí tenemos a nuestra invitada, la licenciada Ayaibex Montaz, que nos viene a hablar de un tema bastante actual, pero también bastante antiguo, por decirlo así, y es del mindfulness aplicado a la psicología. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a los dos. Gracias, licenciada, por estar con nosotros, saca tiempo de su tiempo productivo sí. para venir a compartir con nosotros su experiencia en esta área de la psicología, que vamos a decir a la vanguardia en temas sí. que son diferentes a lo que
las personas están acostumbrados a tratar. Eso que resuena muchísimo conmigo, le confieso, porque siempre no criticado, sino que siempre me he preguntado por qué ese afán en la psicología, pero también en todas las profesiones de la salud, de enmarcar enfermedades y se ven las especializaciones que se hacen en todos los médicos. Yo un médico especialista del ojo, pero ahora del ojo es de la iris, sí. de la iris. Sí. Y entonces se Muy olvida que ese iris está específico. pegado en un ser humano, y el ser humano no es solamente el iris, sino el ser humano. Igualmente con la psicología, con el tema de los trastornos y eso que estábamos hablando antes, y se concentran en ese trastorno y se olvidan como del ser humano. Y me gusta el approach que tiene el mindfulness de ver el ente completo y todo eso. Hablan un poquito de esa diferenciación que hay entre un estilo y otro, digamos. Desde el mindfulness nosotros planteamos durante 30 años de investigación clínica que el estrés no importa lo que lo provoque, puede ser un desamor, puede ser un mamut, puede ser un dolor, puede ser un cáncer. Independientemente de eso, algunas personas responden distinta que otras. Esto quiere decir que consciente o inconscientemente nuestro cerebro está siendo plásticamente modificado a cada momento. Dependiendo de mis experiencias, de mi propia narrativa, de mis orígenes, de mi cultura, de mis factores psicológicos, yo voy a ser una persona que tienda a estresarse o una persona contemplativa. Si yo viviera en Occidente, la respuesta sería que el estrés me acompaña. Si yo viviera en el Oriente, la respuesta sería que la contemplación me acompaña. Solamente importa el momento presente. Desde el punto de vista del mindfulness, solamente importa nosotros tres aquí y ahora. ¿Desde cuándo se comienza a utilizar a nivel clínico y científico esto de la meditación? Independientemente de que tenga 2500 años de antigüedad, la práctica budista de la meditación en el año 2005, cuando el National Geographic tiene una publicación que lo pueden buscar, en donde hay un monje budista con 128 electrodos puestos. Es la primera vez que el mundo occidental presencia neurociencia y aplicación del mindfulness. Se demostró, ese fue Davidson, el científico que hizo este estudio en la Universidad de Wisconsin, demostró que el cerebro con la práctica de 8 semanas solamente, que es el curso inicial de entrenamiento, podía modificarse y podía tener una actitud contemplativa. Lo que yo le meto a mi cerebro es lo que yo voy a devolver al mundo. Si yo le meto estrés ante un tráfico, si le meto ira ante un chofer de carro público, ante el que se me cruzó delante. Es un gran reto, si le meto tristeza, monje a las 5 de la tarde. si le meto tristeza ante un desamor, o si le meto ira o resentimiento ante un desamor, y esa emoción me dura más de lo que funcionalmente me debe durar, sabiendo que una emoción tiene una función. El estrés tiene una función, activarnos de energía para presentarnos ante situaciones en donde nos sintamos amenazados. Más o menos muy similar a lo que es la ira, en donde la ira, la función de la emoción de la ira es defendernos cuando nos sentimos amenazados en nuestro propio espacio. Pero cuando estas emociones duran más en tiempo y espacio, y no importa incluso si es una emoción alegre, por decirlo así, o una emoción positiva, si dura más tiempo del que debe durar en el organismo, es disfuncional y es destructivo. En el mindfulness las emociones no son buenas ni malas, son adaptativas, son funcionales y son destructivas o productivas. O sea que con esta técnica, por así decirlo, prácticamente yo me doy cuenta de que todo eso está. Sí. O sea, me doy cuenta de que que este es el momento, que estoy aquí, o sea, que tengo esa emoción, que me está pasando eso. Que me genera un pensamiento, pero o que eso un pensamiento me genera una emoción y que tengo una sensación física. Es como Thich Nhat Hanh, que es uno de los grandes exponentes del mindfulness, plantea que es como volver a casa. O sea, volver a conectarme con esta parte de mi conciencia, volver a conectarme con el yo interno y con quizás un yo superior, que puede observar al pensamiento como lo que es, una nube que pasa, que puede observar a la emoción y cómo esa emoción, recordando que emoción es emotion, está dirigida a una activación fisiológica. ¿A dónde yo siento la ansiedad?
¿A dónde yo siento la tristeza? ¿Dónde yo siento la ira? ¿Cuáles son los componentes fisiológicos de esa emoción en mi cuerpo? Generalmente no nos ponemos a pensar en eso. Solamente podemos vernos a nosotros mismos explotando, estallando, en ira, en frustración, en una mala palabra en la calle, en suicidios, en homicidios. Ahora que está tan de boga lo que es la violencia de género, porque también hay violencia para los hombres. Claro. Y solamente yo puedo verme cuando ya yo he ejecutado la emoción, pero es la emoción junto con una falsa creencia la que me activa a nivel conductual y me hace que esa emoción que es destructiva dentro de mí salga a la realidad y los otros puedan verlo. Dependiendo de la psicopatología yo puedo o hacerme daño yo o hacer daño al otro. Habría que hacer un estudio en la población dominicana a ver cuál es la prevalencia de los trastornos. Si es el trastorno que es dirigido a hacerle daño al otro o el trastorno que es dirigido a hacerme daño a mí. Licenciada, con el tema de del mindfulness aplicado en la psicología, sí. ¿Cuál es la diferencia a nivel de tratamiento, digamos? Alguien viene a su consultorio sí. Con un trastorno, bueno, hay que definir el trastorno que tiene. Para no claro, hay que hacer una conceptualización del caso. ¿Cuál es la diferencia, el approach diferente que aporta ¿se llama técnica o cómo se llamaría? Se le llama técnica, porque es una de las tantas técnicas que se pueden utilizar en terapia. ¿Cuál sería la diferenciación, vamos a decir, entre el mindfulness y una psicoterapia? La psicoterapia normal, Freud la llamaba la terapia a través del habla. A partir de ahí ha habido muchísimos modelos que plantean diferentes técnicas, incluso está la hipnosis o está la prevención de la respuesta, los modelos cognitivo-conductuales, el modelo psicodinámico. Desde el modelo de mindfulness es la desaceleración del pensamiento, el darme cuenta, el fluir, el reconocer mis emociones, el reconocer mis pensamientos y reconocerme las sensaciones fisiológicas a través de un anclaje en la respiración. Puede ser en un punto en el espacio, puede ser incluso en un pensamiento para las personas más avanzadas. Son técnicas ya de meditación y relajación en una postura que se llama descansar sentado. Claro, también es la postura de acostado. Pero ya eso son cosas muy específicas vamos a decir, el tratamiento. Del tratamiento en sí. Yo quisiera explorar un poquito más para que la persona diga, ok, ¿por qué yo voy a donde la doctora Montaz? O voy a la licenciada Montaz o a un licenciado tradicional de psicología tradicional, para que el público pueda saber qué diferenciación tiene, qué oferta trae el mindfulness contra lo tradicional. Ok, lo tradicional estamos hablando de una farmacoterapia junto con psicoterapia. Sí. En la terapia del mindfulness se elimina la farmacoterapia muchísimas veces porque la acción de la meditación hace que el proceso de pensamiento se ralentice, que los pensamientos tengan un espacio, que yo entienda que hay una conciencia que crea la emoción y el pensamiento y que yo soy más que mi pensamiento, que pueda detenerme en un momento determinado si me veo muy rápida o me veo muy afligida o me veo sufriendo, yo pueda detenerme y conectarme con mi respiración y conectarme con esa parte sanadora dentro de mí que es la autoconciencia. Yo aumento los niveles de conciencia mío y por lo tanto de cualquier psicopatología que yo tenga o cualquier conducta que se considera normal, recordando que lo que es normal se define dependiendo de cada cultura. Claro. Había un filósofo francés, Foucault, que hablaba de la cultura, la normalidad depende de la cultura y también la anormalidad. Aquí es muy normal que yo pueda estallar en una relación con mi hija y le pueda dar un golpe. Eso se considera culturalmente aceptable. Ahora, si tú me preguntas a mí desde el punto de vista psicológico, una persona que practica meditación se da cuenta antes de entrar en el impulso. Se da cuenta de la intención y se da cuenta que lo que tiene es ira y que ese es el momento de no accionar y que es el momento de tomar un espacio. Se puede detener la acción destructiva, a pesar de que la emoción destructiva esté ahí.
Porque no se trata de no sentir. No te voy a dar un chancletazo, de darte el chancletazo, mira, yo te iba a dar un chancletazo. Exacto, que yo quería dártelo, pero me aguanté. O simplemente entrar en silencio. Y es posiblemente, déjame constar hasta 10. Puede ser, o déjame respirar. El conteo de 10 es de otra técnica. Confía que tú tenías un chancletazo. Y que mi mente me dijo que era un chancletazo. Sí, sobre todo es respirar, porque el otro día yo estaba en un taller así de respiración y el instructor nos decía, a la mente tú no le engañas, o sea, a la mente tú no le engañas con la mente. No es que tú tienes un pensamiento y tú le vas a decir a la mente, no pienses en eso. No. Pero con la respiración sí puedes cambiar esa emoción, porque la respiración está ligada, muy ligada a la emoción. O sea, como yo respiro, también dice mucho de lo que yo estoy sintiendo. De hecho, cuando nosotros tenemos ansiedad, estrés o ira, nuestro aparato cardiovascular comienza a respirar agitadamente. Sí, y eso de volver a la respiración, son técnicas cognitivas conductuales que en los años 60 se utilizaban ya en la psicología, muchísimo antes que el mindfulness. Eso de contar hasta 10, eso de una respiración rápida que se hace para poder entrar en un estado de calma. El proceso de ansiedad se habla de que falta de oxígeno en el cerebro. El oxígeno lo es todo, el oxígeno es vida. Claro. Eso, con el tema, vuelvo a lo tradicional, pero no es para volver, sino porque estamos aplicando la psicología. Entonces, lo que yo veo de la diferenciación, y usted me corrige, licenciada, es que como yo entiendo la psicología regular, hay muchos procesos que se llegan antes de ofrecer una ayuda. Eso es lo que yo he podido ver. Yo veo que hay varias sesiones que tú tienes que durar para llegar a vamos a decir, un diagnóstico de lo que tú tienes y empezar a ayudarte con, ya sea con fármaco, con cualquier modelo que se escoja. Pero veo que es mucho más largo el camino. En el estilo del mindfulness, ¿hay un tratamiento inmediato? Porque son técnicas que son... Desde las primeras sesiones comenzamos a practicar. Tengo mucha ansiedad, bien. Ok, mientras tanto vamos a respirar un poquito. Vamos a tratar de desacelerar el pensamiento. Eso es pero tienes que darte cuenta del problema. Claro, pero tú puedes trabajar lo que tú no ves. Es un proceso de educación. Es un proceso de educación. Hay técnicas de impacto, digamos, que desde que llegue ese paciente con... Te baja los niveles de ansiedad. Te baja los niveles de ansiedad inmediato y ya sabe que puede estar funcionando. De hecho, si en las emergencias psiquiátricas de este país o en las emergencias de las clínicas tuviéramos una persona especializada en mindfulness, los ataques de pánico podrían bajar considerablemente. Hecho, no ha pasado, o sea, he visto el tema de cómo tratan los ataques de pánico en las clínicas y básicamente le dicen, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene es un ataque de pánico, váyase para su casa. Y no hay todavía... Y el paciente se queda con esa sensación de que le está dando un infarto, de que le falta la respiración. El cuerpo le falla, y el cuerpo le falla, que no se sostiene de pie, y eso es criminal para una persona que se siente con esos síntomas, que le digan que no tiene nada. Tenemos 11 unidades de atención en crisis en la República Dominicana que deberían referir de inmediato a cualquier sala de emergencia donde reciban a una persona con ataque de pánico, referir a estas 11 unidades que Almanzar bien lo ha hecho. Ese tratamiento psicosocial del padre Villini, por ejemplo, y esas 11 unidades de emergencia psiquiátrica hacían falta en el país. Claro que hacen falta más, pero también hace falta recursos. Que lo bueno del mindfulness es eso, tú no necesitas recursos. Pero son muchas técnicas. El recurso es la persona. Y la respiración. Son muchas técnicas que se pueden enseñar, que de hecho le extiendo desde ahora, licenciada, para que nos escriba un artículo para todos los médicos que nosotros nos siguen, de técnicas que pueden usar en cualquier especialista, porque puede llegar una persona con una crisis al ginecólogo. Al ginecólogo, con una persona con mucho dolor o lo que sea, y eso toda esa técnica de la respiración, eso funciona. Y los médicos no saben cómo atender. Es que, vuelvo y digo, se ha perdido con esta especialización de la medicina, se ha perdido el ver al ente completo, al ser humano completo. A nivel integral. A nivel integral. Entonces... Y meter el factor o la variable espíritu dentro de que es el modelo biopsicosocial. Ya se habla de la inteligencia espiritual en el mundo. Se habla de inteligencia emocional y se habla de inteligencia espiritual. Un saludo al doctor Ortiz, que tiene una charla con eso, no sé si lo conoce el doctor Ortiz. Me gustaría conocerlo, que me llame. Una charla muy interesante que él tiene, que él dice una frase que los médicos están pareciendo más sacerdotes y los sacerdotes están pareciendo más científicos.
Y es verdad, o sea, te pones a ver, y la medicina ha ido evolucionando, y los avances científicos dicen, no, es que no sabemos qué pasa, eso es algo, eso es como un milagro, eso es. Pasa Como eso, que y los científicos, escapa a veces de la explicación. Sí, y los científicos están diciendo no. O sea, los científicos y los médicos están diciendo eso como un milagro. Y los científicos están diciendo no, es que yo no puedo explicarlo. O sea, eso es algo. Yo como científica sí te puedo decir algo. El cerebro de un niño, de lo que la cultivación del mindfulness en Japón, por ejemplo, que se medita entre clase y clase o durante el recreo, o hay castigos de meditación que lo mandan a meditar. El cerebro de un niño que está en octavo de primaria, un varón, que tenga un pleito con un muchachito, cuando vuelve, no es un cerebro que está normal ni equilibrado, es un cerebro sobreactivado por la emoción de la ira. Ese cerebro sobreactivado por la emoción de la ira no va a retener ningún conocimiento durante una hora después del pleito. Entonces, si nosotros tuviéramos en los recreos prácticas de meditación, podemos aprender a regular las emociones de una forma más rápida que con una pastilla. Se trata de regular las emociones de nosotros. En Occidente siempre hemos creído que no se puede hacer nada contra el estrés. Y ahí es que está, o sea, de cómo vamos a nosotros a desarraigar esa falsa creencia de que tú no puedes hacer nada con la emoción. Tú sí puedes hacer, tú puedes aceptarla, dejarla fluir, saber qué va a pasar y cambiar la creencia que tú tienes con la emoción. La emoción es un producto de tu cerebro, pero tu cerebro produce muchísimo más cosas. Y también tenemos, aparte de los condicionamientos, que es lo que puede producir tu cerebro, tenemos una parte del cerebro que es totalmente inhóspita, que es dónde está la conciencia. No se ha descubierto todavía a dónde está la conciencia, pero tú, yo y tú sabemos que tenemos conciencia, claro. ¿Verdad que sí? Y que somos observadores. La idea del mindfulness es convertirnos en observadores de nuestros propios procesos y poder entonces tomar perspectiva. Esa era la idea de la psicología, tomar perspectiva de la psicosis, tomar perspectiva de lo que antes se llamaba histeria, que ahora está dentro del trastorno de personalidad o puede ser un trastorno de ansiedad, pero tomar perspectiva del síntoma y saber que el síntoma se produce por algo, se produce por una emoción estancada, se produce por una emoción que te desregulariza el cerebro. Vamos a practicar neurociencia a partir del mindfulness y vamos a integrar cerebros sanos. No es lo que todos quisiéramos, ser felices, estar tranquilo y tener paz. Una sociedad menos violenta, sobre Exacto. todo. Eso es una de las cosas, pero hay gente que son menos violentas y no son felices. Y no son felices. Está bien, pero se puede, tú sabes, sin tener que llegar a la cuarta edad para darme cuenta Exacto. de que yo he vivido de una forma totalmente disfuncional mi vida y mis emociones. Es muy Exacto. difícil Y salirse cambiar. de esa corre del día a día. Pero se Y puede. más cuando uno está joven, que uno es soberbio y te hacía... Nosotros hablamos de la mente del principiante, de uno volver a tener una mente de niño para asombrarse ante pequeñas cosas. Hablamos de 5 técnicas dentro del mindfulness, 5 pasos. Uno de ellos es meditar caminando. Yo lo puedo hacer incluso en un taxi. Y me conecto con la naturaleza. Y me conecto con esta parte superior de esta vida. Yo no creé ese árbol. Yo no lo creé. Ese árbol está ahí. Yo no creé el viento. Y el viento está ahí. El simple hecho de yo poder conectarme con algo superior a mí, no tiene que ser Dios. Puede ser Dios, pero no tiene que ser Dios en el momento a veces. Yo no puedo ponerme a orar, hablándole a un público que culturalmente dominicano es religioso. Pero yo desde el punto de vista científico entiendo mejor una conexión con una naturaleza superior. Y esa naturaleza superior me da entre set y set de terapia, a ti, entre actividad te puede dar ese espacio de reflexión interna y de pausa. Y de apreciación. Y de apreciación y contemplación. Se habla de las prácticas de la contemplación desde la neurociencia, que es algo que cada vez más vamos a tener que cambiar los currículum universitarios a nivel de grado y a nivel de maestría para incluir más materias que tengan que ver con la neurociencia. Eso todo. Y se está hablando mucho de esos temas. Precisamente estaba en una conferencia con el doctor Silie en esta semana, hablando de la neurociencia, de la y los aportes a la psicología. Y los aportes a la psicología. O sea que el tema está
se están interesando mucho con esto. O sea, el comentario porque me decía que la ciencia están muy conectados. Están volviendo a lo básico. Yo he conocido médicos que son especialistas que cuando ven un paciente ni siquiera lo tocan. ¿Cómo tú vas a venir con un problema? Que lo he dicho varias veces eso. ¿Cómo tú vas a venir con un problema, un paciente vulnerable, que seguro te dé su segunda opinión, y tú vas a verlo como si fuera un consultor financiero, Claro. le vas a ver el estado financiero? Sí. Una persona que tiene problemas de salud y tú ni siquiera lo tocas. La parte humana. Tocarlo, darle la mano, tocarlo. Sí. ¿Dónde que te duele? Es aquí, déjame ver. Eso no, se ha perdido. Y eso tú estás tratando con un ser humano vulnerable. Exacto. En la salud es así, un ser humano vulnerable. Y siempre que tengo la oportunidad les recomiendo a los profesionales de la salud que se acuerden del ser humano. Y he visto muchas charlas también de otros médicos que lo dicen. Y eso es importante. Y más como estamos viviendo la vida. Einstein decía que si él se hubiera dedicado, en vez de estudiar la energía, si se hubiera dedicado a estudiar el amor, el mundo sería otro el día de hoy. Si no le hubieran hecho caso. Lo hubieran tildado de loco. Sí. Señores, recuerden Igual. que pueden hacerle preguntas a la licenciada por las redes sociales. En la barra que están mirando el live, pueden hacerlo a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo estén viéndolo. Pueden saludar a la doctora también o preguntarle cualquier cosa, que vamos a estar respondiendo la pregunta en el aire. Sí, licenciada, otra preguntita. Con esa técnica, yo puedo tanto tratar, o sea, cualquier emoción, por ejemplo, un ataque de ira, pero también uno de tristeza, Sí. o que tuve una pérdida familiar y no sé, también a veces la persona se frustra porque el duelo le dura demasiado. Por ejemplo, yo pude haber perdido un familiar hace 5 años y hoy día no tener como deseo de hacer más nada porque todavía estoy como anclada a ese pasado. Entonces, también con esta técnica yo puedo entender que eso pasó, que fue un proceso natural, o sea, que debía pasar, pero que tengo que vivir yo ahora en mi presente, ¿cierto? Ya cuando se habla de duelo patológico se está hablando de más de 6 meses, pero tenemos que recordar que el DSM, como manual de trastornos mentales, que es donde se clasifica el duelo, es un manual estadístico, es un manual que quizás para esa persona esos 5 años pueden ser lo normal. O sea, aunque diga que es anormal, que es ¿de dónde anormal. Sacan ese manual? ¿Qué tiempo tiene ese manual que lo hicieron? ¿Cómo era? Yo cuando me hablan de ese tipo de pero cosas... esa es la herramienta de Sí, nosotros. es la herramienta, pero Sí. son de las cosas que hay que... Esa es la Yo que está. entiendo. Y acuérdense que es una cultura estadounidense. Que hay que estar consciente Que no de, es, dónde pero- salen, de pero- dónde salen las cosas, pero tú no puedes sacar un tratamiento de un manual. Digo, es mi perspectiva, para nada, no soy doctor. Esa es tu opinión. pero mi Exacto. opinión. Tú tienes derecho a Exacto. opinar. Pero tú no puedes sacar un tratamiento de un manual que se escribió no sé cuándo, en qué cultura, y aplicarlo a todo el mundo. Entonces, yo soy muy, sobre todo con la psicología, porque hay un tema como estaba hablando el doctor antes, si tú tienes una quimioterapia, tú sabes que te va a dar un desgaste en la válvula del corazón. Eso es de ciencia, eso es exacto, Sí. pero los individuos no piensan iguales todo. Y, Pero es científico, es una aproximación científica, Sí. la psicología, gracias a Dios. gracias a Dios. Quizá al principio, cuando nació el psicoanálisis y Wickmer con el estudio de los niños y Binet con el estudio de la inteligencia, podríamos decir que todavía no estaba como ciencia per se, pero ya ahora mismo sí. Una persona que tiene problemas con las pérdidas desde pequeño va a tener problemas con las pérdidas en general, no importa si es una muerte, no Un importa empleo, si es un cualquier tipo de empleo, pérdida. El entonces humanismo, habría que ver a el esa humanismo. persona a nivel biopsico-socioespiritual, desde ese modelo complejo, ver qué parte de su historia, cuál fue la primera vez, cómo ella vivió esa pérdida, cuál fue la primera vez que tuvo pérdida, y también qué parte genética tiende a que ella tenga una personalidad que tiende a la desesperanza, por decirlo así, que tiende a quedarse en la tristeza, y es una crisis. O sea, ponte a pensar, una persona que dure 5 años en un duelo con un esposo o con un hijo, que podría ser Sí. un caso muy fuerte, te estoy poniendo casos fuertes que he tratado, es una persona cuyo cerebro está acostumbrado a la pérdida, pero a la pérdida como crisis, y que necesita quedarse ahí. Que hay personas que se vuelven adictas a las crisis, hay personas que se vuelven adictas a las pérdidas, hay personas que solamente entienden su función a partir de ser
esa persona triste, esa persona que llora, esa persona que quizás después desarrolle fobia social y no quiera salir de su casa, esa persona que va cerrando su círculo, porque su cerebro deja de flexibilizarse ante los cambios. Recordando que hay 4 criterios para que la hormona del estrés, que puede ser el origen de muchas psicopatologías, se active en mi cerebro. Los 4 criterios son la novedad, la sensación de descontrol, la sensación de peligro para la personalidad y la sensación de que yo no tengo el control, de que no tengo el control de mi vida. Cuando alguien se muere, yo pierdo el control de mi vida y hasta mi propia identidad. ¿Qué pasa con la identidad de esa persona? Ya tirando hipótesis, porque uno tiene que de verdad tirar hipótesis ante un caso, sabiendo que como organismo somos únicos. Eso lo dijo Hull en el año 1972. A partir de ahí comienza lo cognitivo-conductual. Pasamos del conductismo a una práctica cognitiva-conductual desde las universidades y desde los espacios terapéuticos, sabiendo que el organismo es único. O sea, la forma en la que tú vives el estrés, la forma en la que tú vives tus experiencias, no es la forma en la que yo lo vivo. Jamás. Eso va a depender de mi genética, va a depender de lo que pasó cuando yo estaba en la barriga. Cultural. También. Va a depender de mi relación con mis pares, o sea, con mis hermanos y mis amistades, de mi relación con mis figuras de autoridad. Pero también te he estudiado con 2 gemelos que se crían en diferentes ambientes, tienen también ciertas actitudes iguales. O sea, yo entiendo que es una ciencia y lo que entiendo es que la psicología clínica es una ciencia en evolución. Es muy joven, esa es otra cosa. Y que los modelos que antes funcionaban para explicar el comportamiento humano ya no funcionan, se necesitan nuevos modelos. La sociedad ha evolucionado demasiado. Exacto. McLuhan hablaba de los... Nosotros la adicción, todos tenemos un problema. Claro. No se separamos de esto. Claro. Un apéndice, entonces eso no está bien. Nadie que tú estés hablando con ellos y tú lo estés agarrando el celular y yo esté hablando con usted, no estamos dándole la atención total. No estamos aquí y ahora. No estamos en el aquí y ahora. Entonces, eso es una realidad y nosotros que tenemos que tener esto aquí para poder compartir las cosas, pero como quiera, nos sentimos que estamos pendientes a 2 cosas y no debe de ser. No debe de ser. Y eso no estaba en los manuales, eso no estaba en la atención dividida. La atención dividida. No estaban. Sí. Y entonces, esto, necesitamos una nueva psicología. Están causando problemas serios de relaciones, de pareja, de relaciones entre los padres, y está creando cosas buenas también. Ahí los grupos ya son sin fronteras. Tú puedes tener una relación bien cercana con gente que está en Japón, porque tú hablas con ellos todos los días. Esa es intimidad, eso es igual a intimidad. Entonces, intimidad, y son cosas buenas y cosas malas, pero es la realidad. Dependiendo del uso que se le da. ¿Pero por qué? Porque el ser humano siempre tiende a la autodestrucción. Ustedes se fijan, la Primera Guerra Mundial. Debe ser la naturaleza humana. La Segunda. Freud planteaba que sí, pero después salieron los humanistas como Maslow y decían, no, el ser humano lo que tiene es que autorrealizarse. Y en la medida que se autorrealice, va a ser feliz a todo el mundo, porque va a ser feliz él o ella. ¿Tú entiendes? O sea, pero después vinieron los cognitivos y dijeron, no. Yo diría que estoy ocupado. El ser humano es una computadora que puede aprender y desaprender. Yo diría que estoy ocupado. Tener algo... Que para que no le dé tiempo a querer destruir. Yo escucho mucho a la gente... La autorización para ti es la ocupación de tu tiempo. La gente mayor siempre han pasado por muchas cosas. Entonces, la sabiduría es importante poner atención. Y tuve algunos que funcionaron como tutores, que cosas muy curiosas, me decían, siempre tengo un proyecto. De las cosas que me han dicho, que coincide mucha gente, siempre tengo un proyecto, lo que sea, tiene que pintar esa pared, hay que pintar la pared. Ok, sentido de vida. Víctor Frankl habló en la logoterapia, el sentido de vida, de un proyecto. Tener un viaje. Estar en algo. Tener un viaje, ok. Tener sueños. Tener un viaje, o sea, tú tienes un viaje en noviembre, o sea, tienes que durar el tiempo y planificar el viaje y tener un círculo de amistades donde te juntes una vez a la semana. Ok. ¿Y eso te funciona? ¿Eso funciona? No, eso funciona. Eso. Ahora, en la parte psicológica, no sé. No, y espérese, funciona, pero quién sabe, no funciona para todos también, porque hay cosas que funcionan para uno, pero no son herramientas básicas, digamos, de supervivencia. Pero sí, entiendo que sí, que puede funcionar. Cualquier cosa, si tú crees que funciona, funciona. Exacto. Doctora, yo quisiera que usted le recomendara, perdón, licenciada, que uno está acostumbrado. Sí, viene el doctorado por ahí, claro que sí. Nunca paran de estudiar, eso me sorprende. El tema, yo quisiera que usted le diera unas técnicas a los doctores, unas recomendaciones a los doctores que nos están mirando, o especialistas de salud, o sea, hasta odontólogos que nos siguen también. Sí. ¿Qué técnicas darle a un paciente o no sé,
¿Qué mensaje puede darle a un paciente que llega en crisis a su médicos, consulta? Por ejemplo, una persona que tiene una fobia a los dentistas y tiene que ir al dentista por obligación. Ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Sí, de hecho la fobia a los dentistas es más prevalente en hombres que en mujeres. Ajá. Y la fobia a los insectos es más prevalente en mujeres que en hombres. No me sorprende. Ya sabía yo. Digo, lo de los dentistas. Ya sabía yo, no, de los dentistas. Por ejemplo, a un dentista, nosotros desde el Mindfulness practicamos que tú tienes que practicarlo primero. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Claro. Sí, yo lo que le sugiero a todos los médicos y profesionales de la salud es que tengan una actitud contemplativa ante la vida, que practiquen la meditación, que practiquen cualquier meditación. No tiene por qué solamente ser mindfulness, puede ser, hay miles de tipos de meditaciones, pero esa actitud contemplativa modifica plásticamente el cerebro. Y de eso es que se trata en la vida, que yo pueda ser el agente de mi propia vida. En la medida en que se practica el mindfulness, tú puedes dar lo que tú sí tienes, porque de verdad es una técnica y de verdad hay que vivenciarlo para poder practicarlo o para poder darlo hacia adelante. Yo no puedo pretender que yo viva en crisis en mi vida personal y que en mi consulta yo practique la paz, porque en algún momento o me tiro de un puente, como han hecho muchos psicólogos, porque no se trabajan, porque no tienen un momento de silencio, porque no saben entrar en el silencio. Hay que aprender a entrar en el silencio. Hay que aprender a conectarse con un yo interno superior. Hay que aprender a respirar, a concentrarse, a anclarse en algún momento del día en la respiración. Solamente eso. Yo no les digo que respiren por la nariz, que boten el aire por la boca. No, respiren como ustedes quieran. En el mindfulness no hay una forma específica de respirar. De lo que se trata es que el aire entre a tus pulmones y pueda salir y pueda haber un reciclaje a nivel celular en tu cuerpo. En la medida en que tu cuerpo tiene un reciclaje a nivel celular, tus neuronas, que son células, también tienen un reciclaje. Las mejores decisiones se toman en una mente silenciosa. En una mente ruidosa no hay una decisión sana para ti. En el budismo se habla de la mente como un mono saltarín. La atención va así, como la tecnología, como la vida en Occidente. ¿Y de qué se trata? De que el mono saltarín nosotros podamos dominarlo, que podamos dominar la mente, pero sin juzgar y en aceptación completa de lo que nos está pasando. Si es una muerte, la aceptamos. Si es tristeza, la invitamos. Y le decimos, como decía la canción, oh la tristeza, oh la soledad. Y sabemos que en la medida que tú no te resistes a lo que te está pasando, en esa medida el tiempo de duración de esa emoción no va a ser tan largo. Y no llega a ser dañino. Y no llega a ser una emoción destructiva. Vamos a hacer una pequeña pausita. Bueno, no pausita, vamos a ver las preguntas que nos tienen en las redes, por favor. Ramón Enrique, muchas bendiciones, me gusta la programación, muchas gracias Ramona por estar en sintonía. Ramona Mercado, otra Ramona, sí, desde Houston, Texas. Bueno, un saludo, Ramona. A ver, Patrona Pérez, buenas tardes, bendiciones, amén, gracias. Pero gracias por las bendiciones, eso está muy bien. Paula Taveras, qué bien, tiene razón la doctora, mire ahí. Clara Luz Martínez Guzmán. Hola doctora, mi cariño para usted. Dígame si se hereda el alcoholismo. Bueno, el alcoholismo se hereda en un 30%. Quizás podría ser más, pero a nivel genético se habla de un 30% genético, un 30% sociocultural, un 30% psicológico y un 10% de lo psicosocial, podríamos decirlo, dependiendo. Va a depender del organismo. Sí. Quizá haya mayor influencia de lo cultural, de los amigos, o quizá haya mayor influencia de la parte genética. Ahora, ¿qué pasa? Lo genético puede estar dormido, puede ser un gen que esté dormido, aunque esté ahí. Dependiendo de mi contexto y de la forma en que yo resolucione mi vida y tenga estrategias de afrontamiento, en esa misma medida yo voy a caer o no en una adicción. Desde las teorías que se han escrito hasta las concepciones actuales, se habla de que la adicción es una enfermedad cerebral
que afecta el sistema dopaminérgico, que es el sistema que nos activa el placer. Y un cerebro acostumbrado al placer es un cerebro condicionado a buscar cualquier actividad que le dé el placer. Puede ser juego, sexo, comida, drogas o alcohol. Generalmente las hijas de alcohólicos, según los estudios, van a ser mujeres con adicciones. Puede ser que su adicción primaria sea otra, pero en algún momento van a desarrollar alcoholismo. No importa la sustancia, importa lo que pasa en el cerebro. Importa cómo se vive la vida, importa el vacío espiritual que tienen muchos adictos, si no todos los que están activos actualmente. Es buscando llenar vacíos, es buscando sentirse pertenecer, es buscando un sentido de vida en donde los problemas, el dolor o el estrés no pese tanto como carga emocional y que haya una liberación. Es huyendo a la responsabilidad porque son conductas de escape. De hecho, quizá toda la psicopatología tenga su origen en una conducta de no asumir su propia responsabilidad ante sus propias emociones, ante sus propios sentimientos, que son dos cosas distintas, ante sus propias actitudes y ante lo que le pasa en la vida. Ahora, que se puede entrar en remisión, yo creo que sí. Yo creo que de la adicción se sale, creo que del trastorno de personalidad se sale, creo que de los trastornos de ansiedad se sale, que hay remisión. ¿Es consciente que uno tiene esa tendencia a...? Sí, hay una tendencia y está demostrada. Y vivir con eso, aceptarlo y vivir con eso. ¿Tenemos otros comentarios? No, ok. Bueno, hemos llegado ya, podemos, doctora, pero licenciada, hablar aquí varios programas de mindfulness, sí, por lo que hemos podido ver. Y de otros modelos, hay muchos modelos, ¿oyeron? En resumen, señores, básicamente respiración, bueno, contemplación, ante nada, ¿verdad? La contemplación, respiración, denle esa técnica a sus pacientes. Vivir el momento presente sin enjuiciarlo. Sin enjuiciarlo. Si viene una cosa a ponerte ese sonido, el taladrito, es un activador. Porque ahí es que le tiene miedo. Sí, yo sé. Ahí es que tiene miedo. También que usted nos diga dónde la pueden conseguir, dónde está. Nos hablaba de que tiene un consultorio. Tenemos un nuevo centro ahora junto con José Antonio Fernández, Daniel Carreras y mi persona que se llama Refugio Mi Querencia. Estoy ahí como coordinadora terapéutica, queda ubicado en la calle Sanabacoa, número 7, a sus órdenes. Ahí tenemos enfoques grupales de meditación, tenemos la práctica del Hatha Yoga, que es parte de lo que es el mindfulness, y tenemos terapias individuales también. Creo que va a salir en la pantalla mis números telefónicos directos y también el número telefónico del consultorio. El Instagram y el Facebook que teníamos a mano. También me pueden buscar no solamente Refugio Mi Querencia, sino también en Psicoconsultas, que es mi segundo consultorio. Psicoconsultas.do, que es dominicana, en Instagram. Y en Facebook, Psicoconsultas. Y en la website Psicoconsultas. Y ahí tienen también el número de teléfono que también funciona como WhatsApp. Que también funciona como WhatsApp, sí. O sea que pueden seguir a la doctora y a la licenciada y hacerle el acercamiento. Sí. Entonces, señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos, licenciada Montarte. La verdad que ha sido muy instructivo el programa. Espero que les haya servido a ustedes también. Recuerden que pueden compartir este enlace con una persona que ustedes creen que le puede interesar el tema. Compartan en su grupo de familia, que se puedan entender eso. Mira, para que te controle la ira. Así que, señores, muchísimas gracias por la sintonía y hasta el miércoles nuevamente aquí en el Nuevo Diario. Y recuerden seguirnos en diariosalud.do, en nuestra página de internet, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Y recuerden inscribirse en el boletín diario de noticias que tenemos en diariosalud.do. Suscríbete, se escribe ahí y pone su dato y estás recibiendo el resumen de todas las noticias del sector salud más importante. O sea que, señores, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Bye.